Comida, comida. Ven, 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 ven. A lo largo de la historia del gaming, las consolas portátiles han sido más que simples dispositivos de entretenimiento. Han permitido a los jugadores llevar sus juegos favoritos a cualquier lugar, transformando trayectos aburridos, viajes largos o cualquier momento en oportunidades para adentrarse en mundos virtuales. Las portátiles no solo conectaron a los jugadores con sus franquicias favoritas, sino que también desencadenaron una batalla comercial feroz entre gigantes de la industria como Nintendo, Sega y Sony, quienes lucharon por ofrecer la experiencia definitiva en gaming sobre la marcha. Hoy te llevaremos en un viaje por la guerra de las consolas portátiles, una competencia llena de innovación, rivalidad, éxitos históricos y fracasos inolvidables. Vamos a explorar cómo cada compañía buscó redefinir la experiencia portátil, desde la icónica Game Boy hasta la tecnológicamente avanzada PS Vita. Prepárate para descubrir cómo estas pequeñas pero poderosas consolas dejaron una huella permanente en la historia de los videojuegos, cambiando el mundo del gaming para siempre. Antes de sumergirnos en esta emocionante historia, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta si te apasiona el tema y activar la campanita para recibir notificaciones de futuros vídeos. Y, por supuesto, cuéntanos en los comentarios cuál es tu consola portátil favorita y por qué. El nacimiento de la guerra de las consolas portátiles se remonta a finales de los años 80, cuando Nintendo lanzó la revolucionaria Game Boy en 1989. La Game Boy, diseñada por Gunpei Yokoi, fue una propuesta única. Una consola simple con pantalla monocromática, pero con una autonomía de batería sobresaliente, algo crucial para los jugadores en movimiento. Con títulos como Tetris, que se convirtió en un fenómeno global, y franquicias como Super Mario, Nintendo se aseguró una posición dominante. La Game Boy podía funcionar hasta 15 horas con solo 4 pilas AA, lo que la convirtió en la favorita para quienes buscaban entretenimiento duradero. Nintendo vendió más de 118 millones de unidades, consolidando su liderazgo en la era de los juegos portátiles. Sin embargo, Sega no iba a quedarse de brazos cruzados. ¡Ya me hartó! ¡Este hijo de la chingada! ¡Se pasó, ya brincó la raya! En 1990, lanzaron la Game Gear, una consola más avanzada técnicamente, con una pantalla a color retroiluminada que ofrecía una experiencia visual mucho más rica que la monocromática Game Boy. La Game Gear también tenía títulos atractivos como Sonic, que la hicieron popular entre los fanáticos de Sega. Además, Sega integró características adicionales, como un sintonizador de televisión opcional, lo que permitía ver programas de televisión en la consola. A pesar de su tecnología avanzada, la Game Gear tenía un gran inconveniente: su alto consumo de energía. Necesitaba 6 pilas AA y solo duraba unas 3 a 5 horas, lo que la hacía menos práctica para jugadores que estaban constantemente en movimiento. En esta primera gran batalla de portátiles, la simplicidad y eficiencia de la Game Boy superaron a la Game Gear, lo que permitió a Nintendo consolidar su dominio en el mercado. La Game Gear, aunque tecnológicamente superior, fue limitada por su baja autonomía, lo que le impidió alcanzar el mismo éxito. You win! Tras el rotundo éxito de la Game Boy en los años 90, Nintendo sabía que necesitaba mantenerse a la vanguardia de la innovación. Fue entonces cuando lanzaron la Game Boy Advance en 2001. La Game Boy Advance significó un salto cuántico en términos de capacidad gráfica y rendimiento. Con una arquitectura de 32 bits, permitía juegos más detallados y fluidos, lo que la convirtió en la consola perfecta para experiencias más profundas. Títulos como Pokémon Ruby y Sapphire, The Legend of Zelda, The Minish Cap y Metroid Fusion rápidamente se convirtieron en favoritos de los jugadores, consolidando el éxito de la consola. Además, la retrocompatibilidad con los títulos de la Game Boy original le dio a la Game Boy Advance acceso a una vasta biblioteca de juegos, aumentando su atractivo para los fanáticos de las consolas anteriores.
La Game Boy Advance vendió más de 81 millones de unidades, reafirmando la posición dominante de Nintendo en el mercado portátil. Por otro lado, SNK entró en la competencia con su Neo Geo Pocket en 1998, y posteriormente, la Neo Geo Pocket Color en 1999. Aunque esta consola era innovadora y ofrecía una excelente calidad de construcción, no logró captar la atención masiva de los jugadores debido a la falta de títulos de gran renombre. La Neo Geo Pocket Color presentaba una pantalla a color y juegos destacados como SNKBS, Capcom, The Match of the Millennium, pero no fue suficiente para competir contra el catálogo masivo y la popularidad de Nintendo. A pesar de contar con una comunidad fiel, SNK no pudo sostener la consola en un mercado dominado por gigantes como Nintendo. El enfrentamiento entre la Game Boy Advance y la Neo Geo Pocket fue claro. Nintendo se impuso nuevamente. Mientras que la Game Boy Advance ofrecía un catálogo extenso y compatibilidad con generaciones anteriores, la Neo Geo Pocket quedó relegada a un nicho muy reducido, perdiendo la batalla por el mercado masivo. Este ya se pasó de verga, güey. La generación dorada de las consolas portátiles llegó en 2004 cuando Nintendo lanzó la Nintendo DS. Una consola que revolucionó el mercado al incorporar dos pantallas, una de ellas táctil. Esta innovación permitió una nueva forma de interactuar con los videojuegos, algo nunca antes visto en una consola portátil. Juegos como Nintendo X, Brain Age y las siempre populares franquicias de Pokémon y Mario Kart ayudaron a que la DS se convirtiera en un éxito rotundo. La consola también introdujo la conexión Wi-Fi, permitiendo a los jugadores participar en partidas multijugador en línea. Con más de 154 millones de unidades vendidas, la Nintendo DS no solo se destacó por su innovación, sino que se convirtió en una de las consolas más vendidas de la historia. Por su parte, Sony lanzó la PlayStation Portable, PSP, en 2005, ofreciendo una consola portátil con gráficos comparables a los de la PlayStation 2, lo cual era impresionante para una consola de ese tamaño. La PSP también incluía funciones multimedia avanzadas. Los usuarios podían ver películas en formato UND, escuchar música y navegar por internet. Juegos como God of War, Chains of Olympus, Gran Turismo, y Metal Gear Solid Peace Walker demostraron que la PSP podía ofrecer experiencias de juegos cinematográficas de alta calidad. Además, su pantalla grande y vibrante la convertía en la opción preferida para los jugadores que buscaban una experiencia visual más envolvente. La PSP vendió más de 80 millones de unidades, lo que la convirtió en la consola portátil más exitosa de Sony. La competencia entre la Nintendo DS y la PSP fue intensa, con ambas consolas captando diferentes audiencias. Mientras la DS dominaba entre los jugadores casuales y familias, la PSP era la preferida de los jugadores hardcore que buscaban gráficos y jugabilidad más inmersiva. Aunque la DS ganó en términos de ventas globales, la PSP dejó una huella indeleble en el mundo del gaming portátil. Después del éxito arrollador de la DS, Nintendo decidió seguir innovando con la Nintendo 3DS, lanzada en 2011. La principal innovación de la 3DS fue su capacidad para mostrar gráficos en 3D sin gafas especiales, una tecnología que sorprendió a la industria. Aunque al principio tuvo dificultades para despegar debido a su alto precio, una reducción de costos y el lanzamiento de juegos populares como Super Mario 3D Land, Pokémon Décimo y The Legend of Zelda, Ocarina of Time 3D, impulsaron las ventas de la consola. Además, la 3DS introdujo el Street Pass, una función que permitía a los jugadores intercambiar datos y realizar pequeñas interacciones cuando se cruzaban con otros usuarios. Con más de 75 millones de unidades vendidas, la Nintendo 3DS continuó el legado de Nintendo como el líder indiscutible en consolas portátiles. Al mismo tiempo, Sony lanzó la PlayStation Vita en 2011, con la esperanza de superar el éxito de la PSP.
La PS Vita ofrecía una pantalla OLED de alta calidad, gráficos impresionantes y una capacidad de conectarse a PlayStation Network, lo que permitía a los usuarios jugar en línea y descargar juegos. Además, la PS Vita ofrecía la posibilidad de jugar juegos de la PlayStation 4 de forma remota, una característica atractiva para los fanáticos de las consolas de sobremesa de Sony. Sin embargo, la PS Vita enfrentó varios problemas, incluyendo la falta de apoyo de terceros desarrolladores y un catálogo limitado de juegos exclusivos, lo que afectó gravemente sus ventas. A pesar de sus características avanzadas, la Vita no logró competir contra la 3DS y fue descontinuada en 2019, marcando la retirada de Sony del mercado de las consolas portátiles. ¿Qué dijo? Ustedes no se la pelan. La guerra de consolas portátiles ha sido una de las batallas más emocionantes en la historia del gaming. Desde los días de la Game Boy hasta la retirada de la PS Vita, hemos visto cómo cada compañía trató de dejar su marca en el mercado de juegos portátiles. Nintendo ha salido victoriosa en la mayoría de estas batallas, pero Sony y Sega también hicieron aportes significativos que no podemos olvidar. Cada consola, con sus innovaciones y particularidades, ha jugado un papel fundamental en el desarrollo del gaming portátil y ha dejado un legado que los jugadores seguirán recordando con cariño. El impacto de estas consolas va más allá del simple entretenimiento. Nos mostraron cómo el gaming puede ser una experiencia móvil y accesible. Desde jugar Pokémon en un autobús hasta disfrutar de aventuras épicas de God of War en una consola de bolsillo, estas consolas han redefinido cómo y dónde jugamos. Si te ha gustado este recorrido por la historia de las consolas portátiles, suscríbete al canal, dale me gusta al video y déjanos tu comentario diciéndonos cuál fue tu consola portátil favorita. ¿Eres Team Game Boy, PSP o 3DS? Queremos saberlo. Nos vemos en el próximo video.